Hola, soy Alan San Miguel de San Miguel Attorneys PC, un abogado mercantil, corporativo, de litigio y transaccional aquí en The Woodlands, Texas, de parte de San Miguel Attorneys PC y todo mi equipo. Nos encanta apoyar a aquellos empresarios que buscan lograr el sueño americano. Primera cápsula en esta serie de contratos que vamos a hablar. ¿Cuándo hay un contrato? ¿Cuándo no hay un contrato? ¿Cuáles son los elementos de un contrato? Pues yo pensaba que tenía un contrato, pero parecer no, ¿cómo? Pues me quedó mal, etcétera. Todo eso es importantísimo que lo vayamos revisando, ¿ok? Así que hoy vamos a hablar de los puntos básicos, de los conceptos generales en cuanto a contratos se refieren, ¿ok? Te va a servir para muchas áreas y a muchas personas en ámbitos de la construcción, ámbito de las compras y ventas de bienes, ¿no? A lo mejor inclusive hasta propiedades y demás. Es una gran cantidad de materiales que se han publicado a través de los años y de leyes y de decisiones con respecto a los contratos. Pero hoy vamos a empezar con los puntos básicos, ¿sale? ¿Me acompañan? Vamos. Vamos a empezar con los conceptos básicos de lo que es un contrato. Un contrato, en lo general, es aquella obligación de prestar algún servicio, prestación, bien, a otro a cambio de una contraprestación, ¿ok? Es decir, Juan y Pedro se ponen de acuerdo, Juan le va a vender un reloj, Pedro le va a pagar por ese reloj, y ahí tenemos una transacción y hay un contrato. Puede ser un contrato oral, puede ser un contrato escrito, puede ser puede aparentar ser un contrato y a veces no ser un contrato, pero en general es aquel acuerdo de voluntades entre dos partes para intercambiar algún bien o servicio a través de alguna contraprestación. Ojo, no siempre tiene que ser dinero, ¿verdad? No siempre tiene que ser dinero. Bien, y para poder cumplir o exigir que se cumpla con el contrato, pues tu contrato debe de tener ciertos elementos de enforceability, así se le dice en inglés. Es decir, hay que hacerlo cumplir, exigir el cumplimiento. Para entablar una demanda por incumplimiento de contrato, debes de tener un contrato válido. ¿Y cómo le haces para probar que hay un contrato válido? Pues por lo general se necesitan 5 elementos, ¿ok? Y esos 5 elementos se van a caracterizar de la siguiente manera. Número 1, ¿existe una oferta o no? 2, ¿existe una aceptación de esa oferta? ¿Vale? 3, debes de tener un consentimiento mutuo, un meeting of the minds o mutual assent se dice en inglés, donde tú ya hiciste o conformaste un acuerdo con tu interlocutor, con aquella otra parte con la que vas a contratar. 4, necesitas tener una ejecución y entrega de lo que prometiste en el contrato con la promesa siendo mutua y siendo obligatoria. Si no hay una promesa que está obligada, entonces se le dice un contrato ilusorio o un contrato vacío de promesa, ¿ok? Y en quinto lugar, debes de tener la contraprestación. Aquí en inglés se le dice consideration. Ahora, esta es la manera en que nosotros lo vemos aquí en Estados Unidos, ¿sale? En México existen, desde que yo estaba como abogado allá en México, existen por lo general elementos de consentimiento y elementos de validez, o elementos de existencia de un contrato, que son el objeto y el consentimiento, y elementos de validez, que no haya vicios en la voluntad, que se sigan ciertas formalidades y todo ese tema. Pero aquí lo vemos de una manera un poquito distinta y un poquito más práctica aquí en Estados Unidos. Entonces, por lo general, hablamos de esos 5 elementos. Entonces, se oyen así como que medio abstractos. Vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Número 1, yo tengo estos lentes, ¿ok? Y estos lentes cuestan $1,000. Por decir un número, ¿eh? Y yo los quiero vender a alguien más por $1,000. Si la otra persona me dice, tan bonitos tus lentes, abogado, ¿cuánto? Y yo le digo, $1,000. Ahí yo estoy haciendo una oferta. No el otro me está preguntando cuánto.
pero yo sí estoy haciendo una oferta. $1,000, ¿va? Y la persona va a decir, una de dos, sí o no. O bueno, al menos entre nosotros mexicanos, por el general, no nos gusta decir que no. Y entonces podemos decir, pues déjalo platico, voy a checar, a ver si es cierto, ¿no? Porque a lo mejor me quiere vender algo en $1,000 y a lo mejor lo compró en la pulga. No, entonces muchas veces se da el sí, se da el no, o el ya veremos, lo platicamos, el dame chance, y déjalo veo con mi señora y demás. Entonces, si la persona dice no, ahí ya no hay una aceptación de la oferta que yo hice y por lo tanto no hay contrato. Si la persona dice que sí, $1,000, va. Y el otro me dice, sí. Pues entonces ya tenemos ahí un contrato. Pero que no se ha cumplido y no está completo porque no he entregado mi producto a la otra parte y la otra parte no me ha dado mis $1,000, que esa es la contraprestación. Bien. Si dice después, no, lo platicamos o lo veo mañana con mi esposa y te digo si sí o si no. Bueno, eso se tiene que tomar como un rechazo porque no está diciendo que sí. Pero muchas veces ahí es donde entran los errores y la gente piensa que hay un contrato. Es que me dijo que sí, tú oíste que sí, pero en realidad te dijo que iba a hablar con tu esposa al día siguiente y a ver si sí o a ver si no. Entonces, ahí es donde hay muchas veces confusión. Por eso los contratos se rompen en estos 5 elementos. No es que se rompan, vamos, se describen con estos 5 elementos aquí en Estados Unidos y en particular en Texas. ¿Okay? Y estos elementos se los estoy dando de parte de, perdón por no darles la vista, pero es Baylor University versus Sonicsson, 221 Southwest 3rd 632 de Texas, la Suprema Corte de Justicia de Texas en el 2007. Esto es una decisión que es ya, vamos a decirlo así, precedente, ¿ok? Y aquí ya saben que en Estados Unidos tenemos Common Law, entonces ese Common Law realmente consiste en que los jueces dicen algo en cierto sentido y eso vale, a pesar de que nada más haya sido un solo caso. Bien, entonces, vamos a recapitular. Para que tú puedas entablar una demanda por incumplimiento de contrato, número 1, debes de tener un contrato válido, ¿vale? Y luego debes de decir que ese contrato se incumplió y luego ya que tuviste daños y demás, pero el primer elemento, tener un contrato válido, pues tiene 5 elementos más o subelementos. Número 1, la oferta. Alguien te dice, te lo vendo a $10. Eso es una oferta. No es que te está preguntando, no siempre tiene que verse como una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Lo compras? No. Te dice, te lo vendo a 10. Eso es una oferta. Sí, no sé, lo veo, deja, espérame, tú la traes, te la paso, no. Eso ya es el segundo elemento, aceptación de la oferta. ¿Okay? Tercer elemento, ¿ok? Mutual assent, un acuerdo entre los dos, vamos a decir, una conexión mental de acuerdo, ¿sale? De compaginación de intereses, ¿ok? En ese momento, si te dicen que sí, ya hay un acuerdo. Bueno, después de eso nos vamos a lo que sigue. Tener una ejecución y entrega de los elementos, de lo que se haya prometido en el contrato y que la promesa sea mutua y obligatoria. Es decir, órale va, pues entonces yo te doy mis lentes, en el ejemplo de mis lentes, te doy mis lentes por $1,000, tú me vas a pagar $1,000. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Pasado? No, ahorita, compadre, aquí los traigo. Bueno, perfecto. Entonces ya hay una entrega y una ejecución, vamos a decirlo así, simultánea, ¿ok? De parte del acuerdo que hubo. Y sí, la promesa es que yo te voy a dar mis lentes y que tú me vas a dar $1,000. Y por último, la contraprestación, esa cantidad de dinero, que puede ser dinero, puede ser especie, puede ser alguna otra cosa, ¿no? Donde ya se te va a recompensar por las cosas que tú estás sacrificando, ¿no? Entonces, en el caso de mis lentes, la persona me va a dar $1,000, son $1,000 que yo voy a recibir a cambio de entregar yo mis lentes, ¿no? Entonces, en ese momento, la persona que
recibe el bien ya es un comprador y ya obtuvo él una ganancia, porque él valora los lentes en $1,000 o más de $1,000 y que los quiere disfrutar. ¿Ok? Entonces, espero que esto te haya quedado claro y que estos conceptos básicos de lo que significa un contrato y de cuáles son los elementos para decir que hay un contrato válido, te sirva para que a la próxima que alguien esté negociando contigo algún tipo de servicio, bien, algún tipo de mercancía, tú identifiques estos pasos que se dan y puedas decir dónde estoy y medir las consecuencias de tus actos de manera efectiva, ¿sale? Entonces, un placer, me da mucho gusto haber saludado el día de hoy. Gracias por ponerme atención, porque definitivamente que nos gusta dar información de valor para aquellos empresarios que buscan lograr el sueño americano. Hasta luego.